me llamo Alejandro, y lo que voy a contarles es algo que marcó mi vida para siempre. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz. Éramos 3 hermanos, mi hermana mayor, Leticia, yo, que soy el del medio, y el menor, Emiliano. La diferencia de edad entre nosotros no era mucha, pero desde que éramos niños Emiliano siempre tuvo una actitud que nos complicaba la vida. Él era envidioso, y eso se notaba en cada cosa que hacía. Si no podía tener lo mismo que nosotros, hacía lo posible por arruinarlo. En el pueblo había otros niños con los que solíamos jugar, pero Emiliano siempre terminaba arruinando los momentos. Cuando no estaba rompiendo los juguetes de otros, estaba inventando problemas o haciendo bromas pesadas que causaban peleas. Nuestros padres nunca fueron estrictos con él. Si alguien venía a quejarse de sus travesuras, ellos solo lo regañaban superficialmente y prometían que no lo volvería a hacer, pero nunca lo castigaban. Con el tiempo, eso generó que nadie quisiera jugar con él y, por ende, a veces tampoco conmigo. Me seguía a todos lados y su presencia espantaba a los demás. Yo crecí sintiendo que cargaba con las consecuencias de sus acciones. Mientras yo trataba de mantenerme alejado de problemas, Emiliano parecía disfrutar estar en medio del caos. Los años pasaron y Emiliano nunca cambió. Era evidente que su envidia y sus malas actitudes solo crecían con el tiempo. En el pueblo hizo pocos amigos, pero uno de ellos era Daniel, un joven tranquilo y amable que parecía tolerar los desplantes de Emiliano mejor que los demás. No entendía cómo Daniel soportaba sus groserías, pero siempre estaba ahí para él. Un día, llegó una nueva familia al pueblo, los Gómez, y con ellos su hija Isabel. Era una joven muy bonita, y no pasó mucho tiempo antes de que Daniel e Isabel comenzaran a salir. La relación entre ellos se volvió seria, y, 2 años después, ya estaban comprometidos. Todo el pueblo sabía que planeaban casarse y mudarse a Jalapa, donde el padre de Isabel les había dejado una casa como herencia. Daniel estaba emocionado y compartió sus planes con Emiliano. Querían abrir un pequeño negocio de comida en la ciudad y comenzar una nueva vida juntos. Pero contarle eso a Emiliano fue el peor error que Daniel pudo cometer. Desde el momento en que mi hermano supo de esos planes, comenzó a maquinar algo. Su envidia no le permitió aceptar que su amigo tendría una vida mejor que la suya. Fue entonces cuando ideó un plan para arruinar su relación. Con el pretexto de celebrar la despedida de soltero de Daniel, Emiliano organizó una fiesta en una finca cercana al pueblo. Rentó el lugar, invitó a varios amigos y, como siempre, el alcohol fue el protagonista de la noche. Pero lo que nadie sabía es que Emiliano había contratado a un grupo de mujeres de dudosa reputación para asistir a la fiesta. El objetivo era claro: poner a Daniel en una situación comprometida. Cuando la noche avanzó y los invitados estaban borrachos, Emiliano llevó a una de esas mujeres al cuarto donde Daniel descansaba, asegurándose de que estuvieran solos. Dejó todo preparado para que pareciera que Daniel había estado con ella. Luego volvió al pueblo y buscó a Isabel, diciéndole que su prometido estaba demasiado borracho y que no podía llevárselo. Sugirió que ella misma fuera a recogerlo. Isabel no fue sola, llevó a su madre y a la madre de Daniel. Cuando llegaron a la finca, encontraron a Daniel acompañado por la mujer en cuestión. La escena fue suficiente para romper la confianza de Isabel. La boda fue cancelada y Daniel quedó devastado. Cuando Daniel confrontó a Emiliano, él, con todo el cinismo del mundo, dijo que no tenía culpa de lo que había pasado, que solo había intentado ayudar llevándolo al cuarto para que descansara. Esa fue la primera vez que vi cómo mi hermano era capaz de destruir la vida de alguien por pura envidia. Pero no sería la última. Después de lo que Emiliano hizo a Daniel, se convirtió en alguien a quien empecé a temer, no solo por su envidia, sino por la frialdad con la que actuaba. Su cinismo era desconcertante. Aunque en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre su participación en la ruptura de Daniel e Isabel, él seguía actuando como si no le importara nada. Con el tiempo, la vida siguió su curso. Daniel dejó el pueblo y se mudó a la ciudad, tratando de reconstruir lo que Emiliano había destruido. Yo, por mi parte, continué trabajando duro. En ese entonces, tenía un empleo con don Héctor, un ranchero conocido por su generosidad. Cada año, como agradecimiento por mi trabajo,
me regalaba un becerro. Esto me permitió empezar a formar mi propio pequeño hato de ganado. A medida que pasaron los años, logré ahorrar lo suficiente para comprar un terreno donde pudiera criar mis animales. Mientras tanto, Emiliano seguía viviendo con nuestros padres. Trajo a una novia, Alejandra, y la llevó a vivir con ellos. Yo aún era soltero, pero mi vida comenzaba a prosperar. Mis vacas producían suficiente leche para vender, y mi madre, con su habilidad para hacer quesos y otros productos, ayudaba a complementar los ingresos en nuestra casa. Nunca faltaba comida, y hasta Emiliano y Alejandra se beneficiaban de ello. Sin embargo, mi relación con Emiliano seguía siendo tensa. A pesar de todo lo que él recibía de mis padres, y en menor medida de mí, su actitud no cambiaba. Siempre encontraba una forma de lanzar indirectas, como si le molestara que mi vida comenzara a ir bien. Fue durante ese tiempo que conocí a Lucía, una joven de un pueblo cercano. Después de algunos meses de noviazgo, ella quedó embarazada y decidimos casarnos. Una vez casados, compré una pequeña casa para empezar nuestra vida juntos. Aunque ya no vivía con mis padres, seguía ayudándolos con algo de dinero, pero ya no con la misma frecuencia de antes. Con Lucía a mi lado, las cosas mejoraron aún más. Ella no solo se encargaba de la casa, sino que también empezó a hacer productos con la leche que producíamos para vender. Gracias a su esfuerzo, las ventas aumentaron y nuestros ingresos también. Todo iba bien, pero, como siempre, Emiliano no podía soportarlo. Cada vez que visitábamos a mis padres, él encontraba una forma de incomodar. Decía cosas como, la gente se olvida de sus raíces en cuanto tiene un poquito más. Su actitud era tan desagradable que dejé de visitar la casa con la misma frecuencia. Mi madre, aunque nunca decía nada directamente, sabía que Emiliano era el problema. Un día, para mi sorpresa, Emiliano apareció en mi casa. Hasta entonces nunca había ido a verme ni a conocer cómo vivíamos Lucía y yo. Llegó de manera inesperada y, aunque su actitud parecía amistosa, algo en su mirada me inquietó. Comentó sobre la casa y elogió cómo estaba arreglada, pero no tardó en ir directo al patio trasero, donde está el baño exterior. Dijo que necesitaba usarlo y le indiqué dónde estaba. Mientras estaba en el baño, entré a la casa y le pedí a Lucía que le ofreciera algo de beber. Ella, visiblemente molesta, aceptó. Cuando regresé al patio, vi a Emiliano bajo un árbol con las manos llenas de tierra. Antes de que pudiera preguntarle qué hacía, me dijo, había una hierba dañina aquí, ya la quité. Luego se lavó las manos, rechazó el refresco que Lucía le llevó y se fue rápidamente. Aunque el encuentro fue extraño, no le di demasiada importancia. Emiliano me comentó antes de irse que quería asistir a la ordeña del domingo siguiente, algo que me pareció raro, pero acepté. Lucía no estaba de acuerdo, pero no quise discutir. El domingo llegó, y Emiliano apareció temprano, acompañado de Alejandra. Trajeron pan para acompañar el pajarete, una bebida tradicional. Aunque traté de mantener un ambiente cordial, Lucía estaba claramente incómoda. Desde el primer momento en que Emiliano llegó, sentí que algo no estaba bien. Mientras ordeñaba las vacas, Emiliano parecía estar disfrutando del momento como si fuera una visita inocente. Charlaba sobre trivialidades y hacía comentarios aparentemente inofensivos. En un punto, me pidió permiso para usar el baño del rancho, ubicado en un pequeño cobertizo donde guardo alimento para el ganado y algunos muebles. Le señalé dónde estaba, y él se fue con Alejandra. Pasaron unos minutos, y Lucía comenzó a mirar constantemente hacia el rancho. Me dijo que sentía que algo extraño estaba sucediendo. Intenté calmarla, pero también empecé a preocuparme porque Emiliano y Alejandra no regresaban. Finalmente, después de casi 20 minutos, salieron juntos del rancho. Agradecieron por el pajarete y el pan, y se despidieron rápidamente, como si tuvieran prisa. Aunque la situación me parecía extraña, no quise darle más vueltas en ese momento. Los días siguientes, sin embargo, todo comenzó a cambiar de manera alarmante. Primero las ventas de leche, quesos y otros productos empezaron a caer drásticamente. Los clientes habituales dejaron de comprar alegando problemas económicos o que ya no necesitaban nuestros productos. Luego,
Las vacas que siempre habían estado saludables comenzaron a enfermarse una tras otra. Algunas dejaron de producir leche y otras, simplemente, murieron sin una causa aparente. Lucía y yo también empezamos a sentirnos mal. Ella desarrolló un cansancio constante y yo sufría dolores de cabeza insoportables y un malestar que no podía explicar. Nuestro hijo, que siempre había sido fuerte y sano, también comenzó a enfermarse. Los problemas entre Lucía y yo se intensificaron. Cualquier pequeño desacuerdo terminaba en una discusión. Era como si algo invisible estuviera destruyendo todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Con el paso de las semanas, mi desesperación creció. Las pocas vacas que quedaban estaban en condiciones deplorables, y tuve que despedir a los 2 trabajadores que me ayudaban, ya que no podía pagarles. La situación era insostenible. Fue entonces cuando don Luis, un vecino mayor del pueblo, vino a visitarme. Al verme tan abatido, me dijo algo que me dejó pensativo. Alejandro, esto no es normal. Tú siempre has trabajado duro, y has sido un buen hombre. Algo o alguien está detrás de todo esto. Esto huele a brujería. Al principio no quería creerle, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. Cuando se lo conté a Lucía, ella coincidió. Todo comenzó después de la visita de Emiliano. Recordamos cómo había estado manipulando la tierra en nuestro patio y su comportamiento sospechoso en el rancho. Decidimos buscar ayuda en el pueblo. Había una señora conocida por leer cartas y deshacer trabajos de brujería. Fuimos a verla con la esperanza de encontrar respuestas. Después de leer las cartas, nos confirmó lo que ya temíamos. Emiliano y Alejandra habían hecho un trabajo para arruinar nuestra vida. La señora explicó que durante la visita a nuestra casa, Emiliano había enterrado un frasco con veneno, tierra de cementerio y otros elementos bajo el árbol donde lo vimos con las manos sucias. Además, en el rancho habían esparcido sal negra mezclada con cenizas y polvos preparados para causar enfermedad y muerte en nuestro ganado. No era simplemente material, sino también espiritual. Eran herramientas para invocar fuerzas oscuras que buscaban desestabilizarnos en todos los aspectos. Nos dio una serie de instrucciones para comenzar a limpiar nuestra casa y nuestra finca. Primero, teníamos que desenterrar el frasco que había dejado bajo el árbol en el patio trasero. Lo colocamos cuidadosamente en una bolsa y lo llevamos al río para desecharlo lejos de nuestra casa. Mientras seguíamos sus instrucciones, Lucía y yo comenzamos a sentir una leve mejoría. Los dolores de cabeza disminuyeron y, aunque las tensiones entre nosotros no desaparecieron de inmediato, al menos ya no sentíamos ese peso constante sobre nuestros hombros. Sin embargo, el ganado seguía muriendo y las pocas vacas que quedaban no daban la misma cantidad de leche. Decidimos regresar con la curandera para una limpieza más profunda. Ella nos preparó una loción para rociar en cada rincón de la casa y la finca. Nos explicó que las energías negativas se acumulan en los lugares que frecuentamos y que era importante purificar cada espacio. También nos entregó una vela blanca que debíamos encender durante 7 noches seguidas, mientras recitábamos una oración que nos había enseñado. Que toda brujería hecha contra mí y mi familia sea destruida. Que todo mal regrese a quien lo envió y sea arrancado de raíz. Que mi hogar, mi trabajo y mi vida sean protegidos por el poder divino. En el nombre de nuestro Creador, que toda maldición se convierta en bendición. Y que la gracia regrese a mi vida, así sea. Con cada noche que pasaba, sentíamos que algo comenzaba a cambiar. La atmósfera en nuestra casa se volvía más ligera, como si una nube oscura se hubiera disipado. Después de la 7ª noche, decidimos volver al rancho para limpiar el lugar donde Emiliano y Alejandra habían esparcido la sal negra. Mientras realizábamos este último paso, algo curioso sucedió. Al terminar de rociar la mezcla, agua bendita, loción y rezos, una de las vacas que estaba enferma comenzó a caminar con más energía. Fue la primera señal de que estábamos haciendo lo correcto. Los días posteriores fueron un respiro. Poco a poco, comenzamos a ver cambios significativos. Las vacas restantes recuperaron fuerzas y alguna empezó a producir leche, aunque en menor cantidad. Entre Lucía y yo disminuyeron las tensiones, y aunque aún había heridas emocionales, el ambiente en casa ya no se sentía tan pesado.
Con el tiempo, las ventas también empezaron a mejorar. Algunos de nuestros clientes habituales regresaron, diciendo que extrañaban la calidad de nuestros productos. Estas pequeñas victorias nos dieron esperanza y fuerza para seguir adelante. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en Emiliano, y en cómo su envidia había llegado al punto de intentar destruirnos. Un día, mientras estaba en el mercado vendiendo leche y quesos, me encontré con Alejandra. Su aspecto había cambiado drásticamente. Se veía cansada, ojerosa y mucho más delgada que la última vez que la vi. Intentó evitarme, pero la confronté sin levantar mucho la voz. Le dije: sé lo que ustedes hicieron. Tal vez pensaron que nos destruirían, pero la vida da vueltas y todo lo que se hace se paga. Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y vergüenza. Solo se alejó rápidamente sin mirar atrás. Esa noche le conté a Lucía lo sucedido. Aunque estaba satisfecha de que Alejandra supiera que estábamos al tanto, también me advirtió que debíamos mantenernos alejados de ellos. Gente como ellos no cambia, me dijo. Y en el fondo sabía que tenía razón. Decidimos enfocarnos en nuestra vida y dejar que el karma y la justicia divina se encargaran de ellos. Pasaron los meses y la recuperación fue lenta pero constante. Las vacas volvieron a producir leche suficiente para mantener nuestro negocio, y Lucía comenzó a experimentar con nuevos productos para vender. Nuestra relación también se fortaleció y juntos superamos los estragos que Emiliano y Alejandra habían causado. Sin embargo, el recuerdo de lo que sucedió siempre estuvo presente, recordándonos la importancia de protegernos de las malas intenciones de los demás. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vi a Emiliano sentado en la plaza. Estaba solo, con una expresión de derrota que nunca antes había visto en él, descuidado, su ropa gastada y desaliñada. Me acerqué y, aunque sentía profundo rencor, no pude evitar sentir lástima. Con un tono firme pero tranquilo, le dije: Emiliano, no sé cómo llegaste a ser así, pero lo que hiciste no tiene perdón. No deseo tu mal, pero la vida y el karma te cobrarán todo lo que hiciste. Espero que algún día entiendas el daño que causaste. Él no respondió, solo bajó la cabeza y permaneció en silencio. Fue la última vez que hablé con él. Con el paso del tiempo, Lucía y yo logramos reconstruir nuestra vida. Las vacas volvieron a estar saludables, las ventas se estabilizaron y poco a poco nos deshicimos de las deudas que habíamos acumulado durante nuestra peor etapa. Manteníamos una rutina de rezos y limpieza espiritual en nuestra casa y rancho, siguiendo los consejos de la curandera. Aprendí que proteger nuestro hogar era tan importante como trabajar duro. Mientras tanto, las noticias sobre Emiliano y Alejandra ya eran cada vez más esporádicas. Nadie en el pueblo quería tener contacto con ellos. Me contaron que Alejandra finalmente decidió dejar a Emiliano, incapaz de soportar la miseria y los constantes problemas. Emiliano, por su parte, terminó completamente solo, viviendo en condiciones precarias, dependiendo de lo poco que podía sacar vendiendo cosas usadas o haciendo trabajos esporádicos. Vivían en constante conflicto, y sus discusiones eran tan intensas que los vecinos tenían que intervenir. Por mi parte, me mantenía lo más lejos posible de ellos. No quería más problemas ni arriesgarme a que intentaran algo nuevamente. Sin embargo, mi madre, siempre con un corazón bondadoso, insistía en ayudarlos de vez en cuando. Yo no estaba de acuerdo, pero entendía que como madre sentía la necesidad de cuidar de todos sus hijos, incluso de aquel que le causó tantos dolores de cabeza. Un día, mientras trabajaba en el rancho, don Luis se acercó para platicar conmigo. Me contó que había visto a Emiliano, sentado afuera de su casa, murmurando cosas como si estuviera hablando solo. Según don Luis, había oído decir que Emiliano y Alejandra habían intentado recurrir a otra bruja para revertir los problemas que enfrentaban, pero no habían tenido éxito. Don Luis me advirtió nuevamente: ten cuidado, Alejandro. Gente como tu hermano, cuando está acorralada, puede ser peligrosa. Sigue protegiendo tu hogar y a tu familia. Agradecí su consejo, pero en el fondo sentí que Emiliano ya estaba pagando por sus acciones. La vida misma se estaba encargando de él. No había necesidad de hacer nada más. Con el tiempo,
mi familia y yo logramos prosperar más de lo que hubiera imaginado. Lucía y yo abrimos una pequeña tienda en el pueblo donde vendíamos no solo los productos de la leche, sino también otros artículos que ella elaboraba con gran dedicación. Nuestros esfuerzos rindieron frutos y pudimos ofrecer a nuestro hijo una vida estable y feliz. Incluso contratamos a personas del pueblo para ayudarnos con la producción y las ventas. Lo que un día fue una pequeña idea, se convirtió en una fuente de empleo para varias familias. Este éxito, sin embargo, siempre lo tomamos con humildad, sabiendo lo frágil que puede ser la fortuna. Mientras tanto, las noticias sobre Emiliano y Alejandra se volvieron cada vez más esporádicas. Nadie quería tener demasiado contacto con ellos. Según me contaron, Alejandra finalmente decidió dejar a Emiliano, incapaz de soportar la miseria y los problemas constantes. Él terminó completamente solo, viviendo en condiciones precarias en una pequeña casa al borde del pueblo. Un día, mientras regresaba del mercado, lo vi sentado a un lado del camino. Su aspecto era tan desmejorado que por un momento dudé si realmente era él. Me detuve a una distancia prudente, y sin esperar que me reconociera, lo observé. Por un instante pareció perdido, como si todo lo que había hecho en su vida lo hubiera consumido por completo. Ese encuentro me dejó una sensación de cierre. No sentí odio ni rencor, solo lástima. Me di cuenta de que ya no cargaba con el peso de lo que Emiliano nos había hecho. Habíamos logrado superarlo y construir una vida llena de amor, esfuerzo y fe. A partir de ese momento decidí cerrar ese capítulo definitivamente. Dejé de preguntar por Emiliano y me enfoqué en mi familia. Aprendí a valorar lo que teníamos y a protegerlo con todas mis fuerzas, sin permitir que la envidia o la maldad de otros volviera a tocarnos. La oración que la curandera me enseñó se convirtió en parte de nuestra rutina diaria. Cada noche, Lucía y yo la repetíamos, no solo para protegernos, sino también para agradecer por todas las bendiciones que habíamos recibido. En ella encontramos consuelo y fuerza, y estoy convencido de que fue una de las razones por las que logramos salir adelante. Hoy, al mirar hacia atrás, veo esta experiencia como una gran lección. No solo aprendí a reconocer el peligro de la envidia y la maldad, sino también la importancia de la fe, la unidad familiar y el esfuerzo constante. Emiliano eligió un camino oscuro, pero yo decidí seguir adelante, iluminado por el amor de mi familia y la fe en que todo mal, tarde o temprano, se desmorona.